Mi nombre es Leonor, nací en el estado de Oaxaca en 1965. En ese entonces, mi pueblo aún era muy pequeño. Mi madre y yo vivíamos humildemente en una casa que nos había dejado mi abuela al fallecer. El pueblo, en realidad, era bonito, sobre todo durante el día, porque en la noche parecía sumergirse entre la oscuridad. Entonces, ya daba miedo caminar por sus solitarias calles de piedras. En ese tiempo no teníamos médicos ni un dispensario, como había en localidades más grandes. Por eso, las encargadas de la salud, por decirlo de algún modo, eran las curanderas, señoras que realmente sabían atender de todo. A pesar de que en el pueblo éramos pocos habitantes, había dos de ellas. Bueno, una era curandera y la otra, comadrona. Ella solo se dedicaba a atender a las mujeres parturientas, era la encargada de recibir a los niños. No solo de nuestro pueblo llegaban, sino de otras partes, para que las ayudara a parir. La comadrona era conocida por ser eficaz en su trabajo, más de un 90% de las veces todo resultaba bien y los niños nacían sanos. Sin embargo, en algunos casos, las cosas se complicaban. Los bebés nacían muertos e incluso las madres morían. Cuando esto sucedía, todo se volvía extraño. Si nadie reclamaba los cuerpos, ya fuera de la madre o de su criatura, la comadrona se quedaba con los cadáveres. Aunque nadie sabía lo que realmente hacía con ellos, se decían muchas cosas, algunas tan increíbles que aseguraban que los utilizaba en rituales de brujería. Otros decían que usaba las partes para ser trasplantadas a otras personas. Cosas realmente terroríficas para esos tiempos. Pero lo que causaba más temor era enterarse de que los bebés los regalaban a las brujas para que se alimentaran con ellos, sin importar si estaban vivos o muertos. Eso, y muchas otras cosas, se rumoreaban por todo el pueblo. Lo cierto es que, de vez en cuando, llegaban algunas personas preguntando por sus familiares que ya no habían regresado a sus casas. Se quedaban 1 o 2 días, hablando con la gente, pero nadie les proporcionaba información, quizá por encubrir o por miedo a las curanderas. Personalmente, no sabía si todo eso era verdad, pero me asustaba la idea de que algo así sucediera en nuestro pequeño pueblo. A pesar de todo, la comadrona siempre tenía muchas mujeres que la consultaban, con miedo, porque no había otra opción, sobre todo cuando el niño venía mal, ya fuera atravesado o enredado en el cordón umbilical. Así era la vida por allá. Hasta cierto punto, puedo decir que a eso estábamos acostumbrados. Después de cumplir mis 17 años, salí embarazada, para descontento de mi mamá. Además de eso, el papá de mi hijo no me respondió como debía. Su mamá no me quería y en ocasiones me había pedido que me deshiciera del niño. Incluso me quiso llevar con una bruja, pero me negué. Por medio de otras personas, mi suegra me mandó a decir que ojalá mi niño muriera y de paso yo también. Como mi mamá seguía enojada conmigo, en ese tiempo me sentí muy sola con mi problema, sentía que todos me habían dado la espalda. Pero nunca dudé en seguir con mi embarazo. Semanas después, como todas las mujeres de mi pueblo, fui a ver a esa señora para que me revisara. Aunque todo iba bien al principio, días después comencé a sentirme mal. Regresé a ver a la comadrona y recuerdo que puso sus manos en mi vientre y detectó algo extraño. Lo supe por su mirada. Me preguntó mi edad y muchas otras cosas. En medio de la conversación, le comenté que me sentía deprimida porque mi suegra no quería que naciera mi hijo. Haciendo un gesto extraño, me preguntó por mi mamá. Le dije que estaba enojada. Me recomendó tomar unas hierbas. De hecho, me las regaló y me explicó cómo prepararlas. Me hizo sentir que algo malo pasaba conmigo, pero que era muy joven para entenderlo. Me sugirió que la visitara en un mes. Al llegar a mi casa, preocupada por las palabras de esa mujer, lo primero que hice fue tomar las hierbas. Sin embargo, estas me ponían muy mal. No era por el niño, yo sentía que mi criatura estaba bien,
pero los mareos eran muy fuertes y comencé a alucinar. No sabía por qué razón, pero todo lo que miraba parecía estar dentro de mi cabeza. Además, escuchaba voces y risas. Pensé que era ella, la comadrona, la que me estaba haciendo daño, así que dejé su tratamiento. Entonces, empezaron a suceder cosas realmente extrañas. Había ocasiones en que el niño no se movía por días, pero además, todas las noches soñaba que se me moría. Pasaba los días llorando, y mi mamá se fue ablandando, preocupándose por mí. Al llegar al tercer mes de embarazo, escuchaba a muchos niños llorar. Lo más terrible era creer que algunos de esos llantos lastimeros venían del interior de mi vientre. Entonces, me ponía a llorar junto con él. Así transcurrió el tiempo. Para ese entonces, mi mamá se preocupaba por prepararme remedios para que me sintiera mejor, pero nada resultaba. La primera vez que me acompañó con la curandera, no me atrevía a decirle frente a mi mamá lo que me había dicho la comadrona, pero parecía que sospechaba algo. La comadrona adivinó lo que me sucedía, las voces que escuchaba. Solo nos dio algunas recomendaciones. A medida que pasaba el tiempo, hice esfuerzos para soportar todo lo que escuchaba. Tomaba todo lo que me daban con tal de estar bien, pero poco a poco las cosas se ponían más siniestras. A los 5 meses comencé a ver a una mujer vestida de negro que caminaba por mi casa. A pesar de que su presencia era muy evidente, mi mamá parecía no verla. En ocasiones, se paraba detrás de las cortinas del cuarto y se quedaba allí por horas, tal vez esperando que naciera mi bebé. Cuando eso pasaba, era cuando más mal me ponía. De hecho, hasta vomitaba, pero yo sabía que todavía no era el tiempo del alumbramiento. Si se adelantaba, seguramente el niño nacería muerto. Por eso, trataba de llevar las cosas con calma, aunque la verdad estaba al borde de los nervios. Una noche me desperté y a un costado mío había un niño recién nacido, boca abajo. Me asusté tanto que pensé que se me había salido. Cuando lo volteé para verlo, se desvaneció. Había noches en las que escuchaba pisadas en toda la casa, claramente oía los pasos de alguien muy pesado, pero por alguna razón no se dejaba ver, aunque quería que supiera que estaba ahí. Muchas veces le conté a mi mamá que había alguien más en la casa, una mujer que se saboreaba al verme. Ella, ignorando todo lo que yo veía, me decía que eran imaginaciones mías. A pesar de que se quedaba acompañándome, la extraña mujer no dejaba de espiarme. A todas horas la sentía ahí, observándome desde la oscuridad. Mi vientre se movía de manera exagerada, como si quisiera expulsar al niño. Una noche, por fin, mi mamá se dio cuenta de que me pasaban cosas extrañas, pues escuchó voces, pero no encontró a nadie. Además, llegó a ver la sombra de esa mujer. Entonces me prestó más atención y comenzó a creer en lo que le decía, aunque, como era de esperarse, también se asustó. Cuando ya no pude más con el miedo, le pedí que me llevara con la comadrona otra vez para hablar con ella sobre todo lo que me sucedía y ver qué se podía hacer. No estaba dispuesta a perder a mi bebé, como les pasaba a otras mujeres. A pesar de no entender qué era todo aquello, mi mamá me acompañó a ver a esa señora, quien nos recibió muy bien y nos escuchó con atención. Después de revisarme, nos hizo muchas preguntas. Su tono de voz cambió cuando nos confirmó que me estaban trabajando. Escuchar eso fue realmente fuerte, pero me aseguró que no era la comadrona quien me hacía daño, como yo pensaba. Ella no tenía esa habilidad de hacer el mal. Nos pidió que no le tuviéramos miedo y que recurriéramos a ella porque era la de la experiencia. Nos dio a entender que seguramente mi suegra había ido con una bruja para que se deshiciera de mi bebé y estaba a punto de conseguirlo, porque yo no me había atendido a tiempo. Realizó un rito extraño con un sahumerio. Después de quemar algo que no supe qué era, me lo dio a comer cuando ya estaba carbonizado. También me recomendó unas hierbas que debía consumir por las mañanas. Aunque con eso me sentí un poco mejor, la mejoría solo fue física, porque la mujer continuó apareciéndose en la casa.
Con el tiempo, la veía con más claridad. No era una mujer tan vieja, pero sí de aspecto siniestro. Algo me decía que tenía malas intenciones, pero nunca lograba escucharla. Cuando abría su boca, todo en su interior era negro, su lengua e incluso sus dientes. Cada vez que me miraba, sentía que me paralizaba. Mi mamá ya había ido a buscar al sacerdote encargado de la capilla, pero nunca tenía tiempo para escucharla. La persona que siempre acompañaba al sacerdote le dijo a mi mamá que ellos no creían en esas cosas, por lo que ya no volvió a buscarlo. Una noche, desperté repentinamente. Vi a la mujer sentada en mi cama. Con horror, me di cuenta de que me estaba sobando el vientre. Quise gritarle a mi mamá para que me auxiliara, pero lo único que podía mover eran los ojos. Me sentí indefensa ante ella, quien me miraba burlonamente. Como no podía moverme, la mujer me fue desabrochando la bata y pasó su lengua por todo mi estómago. Entonces, cerré los ojos y me puse a rezar. Al abrirlos de nuevo, la mujer ya no estaba, pero no había duda de que lo que le interesaba era mi hijo. A partir de ahí, me cuidaba aún más. No salía a ninguna parte, no hacía trabajos pesados, trataba de comer a mis horas y le hablaba a mi hijo cada rato para que se sintiera amado y protegido. Además, mi mamá me rezaba mucho de día y de noche, pero era todo lo que podíamos hacer. Con el paso del tiempo, llegué a los 7 meses de embarazo. Algunas conocidas me dijeron que podía aliviarme allí. No puedo negar que temblaba del miedo. Además, me volvieron los mareos y los ascos, como en los primeros meses. Me sentía tan cansada que me pasaba acostada. Por si fuera poco, algunas vecinas le contaron a mi mamá que, por las noches, miraban a una mujer caminando alrededor de nuestra casa. En ocasiones llegaba una o dos más. Se quedaban hasta el amanecer, haciendo cosas extrañas. Nos sugirieron hacer cosas realmente extrañas, como poner espejos o recipientes con agua revuelta con sal. Cosas que, al parecer, ayudaban, pero que no eran suficientes para detener lo que sucedía. Cuando faltaban 2 semanas para que naciera mi niño, los perros aullaban de manera inquietante, como si anunciaran la muerte. Mi mamá quería llevarme con la comadrona para ver cómo iba el embarazo, pero me oponía, porque esa mujer me daba mala espina. Creía que estaba de acuerdo con las brujas, como decían. Y como ya me había atendido, conocía la fecha aproximada de cuando nacería mi bebé. Ese era mi miedo. Pero mi mamá no me entendía. Con malestares y todo, pasó una semana más. Cuando faltaban 2 días para dar a luz, fuimos de nuevo con la curandera para que me diera protección y mantener a la bruja lejos de mí y de mi hijo. Mientras hacía una figura extraña con unos hilos, nos preguntó si ya le habíamos dado la fecha a la comadrona. Le respondí con evasivas y ella entendió. Movió su cabeza negativamente y nos recomendó hacer algunas cosas para evitar que la bruja se acercara a la casa y nos fuera a hacer algún mal. A partir de ahí, dormía con veladoras encendidas y mi mamá me bañaba con agua de unas hierbas que hervía. Al no tener las posibilidades de ir a otro lugar, decidí que me aliviaría en casa, solo con la ayuda de mi mamá. Las dos estábamos consumidas por los nervios, pero era la única opción. En el pueblo no teníamos más familia a quien recurrir. No sé cómo decirlo, pero el día tan esperado, o tan temido, por fin llegó. Desde temprano vi a mi mamá muy nerviosa, pero no me decía nada, solo me veía mientras preparaba las cosas que serían necesarias. Toda la tarde me la pasé caminando, y cuando ya estaba en cama, a punto de entrar en trabajo de parto, tocaron la puerta. Era la comadrona. Me asusté tanto que comencé a gritar, pensando que iba a llevarse a mi hijo. Pensaba que mi mamá no podía verla porque no hacía nada para detenerla. La quise correr, gritándole un montón de groserías. Ella solo me miraba. Entonces mi mamá me calmó diciendo que ella la había llamado porque mi parto era de alto riesgo.
Además, me explicó que quien quería hacerme daño probablemente se haría presente e intentaría llevarse al niño y nosotras dos solas no podíamos defenderlo. Sabiendo que mi mamá tenía razón, entonces me calmé. La comadrona me dijo que sabía lo que pensaba de ella, pero que su labor era ayudar, no hacer el mal. También nos dijo que nos preparáramos, porque se iban a escuchar muchas cosas que podrían ser perturbadoras. De hecho, desde que entró, yo pude sentir que algo se metió junto con ella. Era una presencia negativa. Eso lo que fuera comenzó a hacer ruidos muy extraños, escuchaba respiraciones y jadeos, pero nadie le daba importancia. Las contracciones se intensificaron poco a poco, entonces comencé a mirar una sombra que caminaba de lado a lado de la casa. Les pregunté si la veían. Primero se miraron entre ellas, luego me dijeron que no, pero que no tuviera miedo, porque no estaba sola. Después de eso, podía escuchar una risa socarrona de alguien que se encontraba debajo de mi cama. La comadrona, muy tranquila, me aseguraba que ahí no había nadie. Me acuerdo que comencé a sudar muchísimo, aunque no la esperábamos. De pronto, también llegó la curandera. Yo sabía que nos iba a ayudar, pero todo eso me tenía muy nerviosa. Mientras una encendía un saumerio, la otra me ponía fomentos de agua caliente. Además, mi mamá no dejaba de rezar. Cualquier persona que en ese momento hubiera estado ahí seguramente saldría corriendo por el ambiente tan pesado que había, esto sin contar las cosas que se escuchaban en toda la casa. Me di cuenta de que la mujer que veía se había materializado, porque podía tumbar las cosas con sus movimientos. Además, la podía escuchar cuando frotaba sus manos, quizá esperando el momento en que naciera mi bebé para llevárselo. El dolor cada vez era más insoportable. Entonces, la comadrona dijo que ya iba a parir. Me pidió que fuera fuerte, porque nos intentarían quitar al niño o harían lo posible para que naciera muerto y lo enterraran. Ya entrando en labor de parto, comencé a ver muchas criaturas que lanzaban chillidos horribles. Eso, según la comadrona, estaba provocando que mi bebé también llorara, aún estando dentro del útero. Antes de iniciar, me persigné y mi mamá también lo hizo, mientras la comadrona me pedía que pujara con más fuerza. La curandera me barría con hierbas. En serio, que era un sufrimiento, porque cuando ya iba saliendo el niño, algo dentro de mí lo estiraba y lo volvía a regresar. Eso no solo me hacía sufrir a mí, también torturaba al bebé. Muchas veces grité cuál era el mal que habíamos hecho, porque nos odiaban tanto. Como era mi primer hijo, comentó la curandera que tenía que ser fuerte y tener paciencia, porque se podría tardar hasta 14 horas. Así como estaban pasando las cosas, podrían ser 14 horas de sufrimiento. Se dicen en unas cuantas palabras, pero es mucho tiempo. En ese momento, eso no me importaba, con que todo saliera bien. Pero no fue hasta pasadas más de 20 horas que por fin pude dar a luz en medio de un terrible sufrimiento. Fue un dolor tan fuerte que nunca me hubiera imaginado que podía aguantar. Aunque estaba a punto de desmayarme, abracé a mi niño con fuerza. Cuando pensaba que ya todo había terminado, mi bebé se desvaneció. La comadrona se dio cuenta de eso y comenzó a reanimarlo, sobándole todo el cuerpo. Claramente podía ver a esa mujer, la bruja, que parada desde un rincón, miraba entretenida. De pronto, se acercó y le estiraba las manos a mi hijo para llevárselo, pero la comadrona no lo soltaba. Parecía que ahora sí la podía ver. Así estuvieron forcejeando hasta que por fin la comadrona se quedó con él. El niño reaccionó y comenzó a llorar. En ese momento, todo lo malo que había en la casa se desapareció poco a poco. Esa noche no nos dejaron solas, pero nada más amaneciendo, se retiraron. No tuve las suficientes palabras para agradecerles lo que habían hecho por nosotras. Me arrepentí de haber dudado, sobre todo de la comadrona. Los siguientes 2 días fueron tranquilos, pero a los 3, de nueva cuenta, aquella sombra se hizo presente.
solo que esta vez se hacía acompañar por otra sombra aún más tenebrosa, que podía mover las cosas. Nos jalaba las cobijas y los pies. Si nos descuidábamos unos segundos, le aventaba las cobijas en la cara al niño y, a veces, lo pellizcaba. Había una hora en específico en que mi hijo lloraba sin motivo aparente y comenzó a amanecer con moretones. Todo aquello era tan terrible que optamos por irnos a otra casa que nos prestaron. Pero ahí, para nuestra sorpresa, también mirábamos cosas que nos tenían asustadas. Al niño lo bajaban de la cama y por la mañana lo encontrábamos debajo de las cosas. Ya no sabíamos qué hacer. Presintiendo que los ataques comenzarían de nuevo, nos volvimos a cambiar de casa, pero resultó igual. Lo hicimos hasta en 2 ocasiones más, hasta que supimos que esa no era la solución más atinada. Todavía no completaba las 5 semanas y lo llevamos a bautizar. Entonces se calmaron un poco las cosas, pero volvieron a aparecer las sombras. Fuimos a casa de la mamá de mi exnovio para exigirle que nos dejara en paz, porque ya sabíamos que era ella la que nos había mandado a la bruja. Aunque lo negó rotundamente, a partir de ahí las cosas negativas terminaron. De cualquier modo, nos cambiamos a otro pueblo bastante lejos, donde me dediqué a cuidar y criar a mi hijo. Por gracia de Dios, ahí se estableció un médico y nunca más asistí con ninguna curandera ni con la comadrona. Porque años después olvidé mis miedos y me volví a embarazar. Hoy puedo contar esta historia porque nunca más tuvimos que ver con brujas. Pero eso sí, jamás regresamos a aquel pueblo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.